Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez, ubicados en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe el biólogo Jaime Nava Velázquez. Él es profesor investigador del CIDI Unidad Michoacán. Gracias, Jaime, bienvenido a este tu programa. Gracias por la invitación. Para dar inicio comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. Jaime es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación tienen que ver con el manejo de recursos naturales, ha dirigido tesis de licenciatura, tiene diversas publicaciones a nivel nacional e internacional y así también ha participado en diversos proyectos de importancia para la región. Cuenta con distinciones como la presea Juan de Dios Batis, como un reconocimiento a 30 años de servicio efectivo en el Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con la distinción como becario del Sistema de Becas por Exclusividad de la COFA Nivel 3. En lo que respecta a sus actividades académico-administrativas, fue director del CIDIR Unidad Durango durante el periodo 1983-1986, subdirector de Investigación de Desarrollo Tecnológico del CIDIR Unidad Michoacán durante el periodo 1998-2003, jefe del Departamento de Recursos Naturales durante los periodos 1996-1998 y del 2008 al 2009, jefe del Departamento de Investigación del 2009 al 2010 y profesor consejero del Sistema de Becas por Exclusividad de la COFA del 2004 al 2007. Para iniciar con este tema, el día de hoy, que está relacionado con el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez, que están ubicados al sur de la población de Jiquilpan, Michoacán, que han sido decretados como áreas naturales protegidas. Me gustaría iniciar preguntándote, Jaime, ¿por qué surge este concepto de área natural protegida y qué es una área natural protegida? Gracias, Janet, por la invitación a este programa de Presencia Politécnica en Michoacán. Y fíjate que es un tema muy interesante. Esta figura de áreas naturales protegidas surge fundamentalmente porque México es un país que tiene una alta diversidad biológica y por ello es considerado como de los países megadiversos a nivel mundial. ¿Y qué es la diversidad? La diversidad no es otra cosa más que la variedad de la vida. En nuestro país encontramos una gran variedad de plantas, de animales, de bacterias, de hongos, etcétera. Y precisamente en México se da esta biodiversidad porque en nuestro país confluyen dos áreas biogeográficas, la neártica, que viene de Canadá, de Estados Unidos, y la neotropical, que viene de Sudamérica, Centroamérica, y estas dos grandes áreas biogeográficas confluyen en nuestro territorio nacional más o menos hacia la porción central. Entonces esto provoca que tengamos una gran riqueza de especies, tanto de la zona neártica, de la neotropical y otras endémicas. Este es un factor importante. Otro factor importante es precisamente la historia geológica de nuestro país, su diversidad montañosa, esa gran variedad de climas que tenemos en nuestro país. Y esta biodiversidad se manifiesta a nivel de ecosistema, a nivel de especie y a nivel genético. Y precisamente una de las estrategias que se contemplan en la política nacional para la preservación y la conservación de esta biodiversidad es el establecimiento de áreas naturales protegidas. O sea, el área natural protegida es la figura en la política ambiental para proteger y conservar esta biodiversidad. Entonces, este espacio del cual estamos transmitiendo aquí en la glorieta central del Bosque Cuauhtémoc y del Parque Juárez fueron decretadas como área natural protegida. Entonces, este es un aspecto
aspecto interesante. Ahora, ¿cuál es el concepto que se maneja en relación a un área natural protegida? Pues la podríamos definir como aquellos espacios terrestres o acuáticos que son representativos de algún ecosistema o de varios ecosistemas y de su biodiversidad, y en los cuales fundamentalmente el ambiente no ha sido alterado por el hombre. Y además nos prestan una serie de servicios ambientales que cada día son más reconocidos y más valorados. Y quisiera comentarte que una de las primeras áreas naturales protegidas que se estableció fue más o menos en el año de 1876, cuando estaba don Porfirio Díaz. Él decretó como área natural protegida en aquel entonces a un lugar que se conoce como el Desierto de los Leones, que está yendo de México a Toluca por la carretera libre. Es un lugar muy bonito, y el motivo por el cual lo decreta es que ahí existían 14 manantiales que surtían de agua a la Ciudad de México. Entonces, este parque del Desierto de los Leones fue el primer parque nacional que se decreta a nivel federal. Correcto. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la entidad de gobierno encargada de realizar estos decretos como áreas naturales protegidas? La entidad que le corresponde es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría tiene una comisión, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la que se encarga de administrar y de velar por el buen funcionamiento y la conservación que se dan en estas áreas naturales protegidas. Correcto. Y ahí en este sentido, ¿cuántas áreas naturales protegidas existen y cuáles serían sus categorías, más o menos qué superficie protegen del país? Mira, en nuestro país actualmente a nivel federal tenemos 177 áreas naturales protegidas agrupadas en 6 categorías. Tenemos parques nacionales, que son 66 aproximadamente, y por darte un ejemplo de parque nacional, tenemos por ejemplo el Parque Nacional de Nevado de Colima, ¿no? Que tenemos aquí cerca y que de alguna manera todos conocemos. Tenemos 41 reservas de la biosfera, pues obviamente la más conocida es la que corresponde a la mariposa monarca y que se encuentra en su mayoría aquí ubicada en el estado de Michoacán. Tenemos 5 monumentos naturales, por ejemplo el Cerro de la Silla está considerado como uno de los monumentos naturales. Tenemos 39 zonas de protección de flora y fauna, por ejemplo el Pico de Tancítaro, ubicado aquí en el estado de Michoacán, que además es la elevación más alta del estado de Michoacán, a 3.840 metros sobre el nivel del mar. Es un área de protección de flora y fauna, y 18 sitios, o sea santuarios, que aquí en nuestro estado se dedican a la protección y a la conservación de diferentes especies de la tortuga marina. Estas 177 áreas naturales protegidas de jurisdicción federal protegen aproximadamente una superficie de 25.628.000 o 29.000 hectáreas, que representa un poco más del 12% de la superficie de nuestro territorio nacional. Gracias, Jaime. Y en este sentido, de estas áreas naturales protegidas de carácter federal, ¿cuántas existen en Michoacán y cuáles son? Bueno, en Michoacán tenemos 10 áreas naturales protegidas de jurisdicción federal. Tenemos 6 parques nacionales. Tenemos el Parque Nacional Lago de Camécuaro, ubicado aquí en el municipio de Tangancícuaro, y creo que la mayor parte de la gente que habitamos aquí en la región hemos tenido oportunidad de visitar, y que es un lugar muy bonito. Claro. Otro parque nacional es el de Barranca de Cupatizio, ubicado en la ciudad de Uruapan. Es un parque nacional. Y algunos orientados, por ejemplo, Bosencheve, que se encuentra en la zona limítrofe del Estado de México con Michoacán, es otro parque nacional. Los siguientes ubicados al oriente del estado, el Cerro de Garnica, los Hermanos Rayón y el Insurgentes José María Morelos y Pavón. Entonces, eso es lo que corresponde a los parques nacionales. Tenemos una zona de protección de flora y fauna que corresponde al Pico de Tancítaro. El Pico de Tancítaro antes se ubicaba en la categoría de Parque Nacional, se recategorizó y se declaró como zona de protección de flora y fauna. Y déjame decirte que uno de los elementos fundamentales por los cuales se hace esta recategorización es a la diversidad florística, y en nuestro centro
En el CIDIR se hizo ese estudio sobre la flora del Parque Nacional Pico de Tancítaro, financiado por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Pero regresando a las áreas, tenemos también una reserva de la biosfera, que es la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, conocida a nivel nacional e internacional. Esta reserva tiene 56,000 hectáreas en total, de las cuales 42,000 se encuentran ubicadas en el estado de Michoacán. Es decir, que la mariposa monarca es más michoacana que de otro lugar. Y tenemos dos santuarios ubicados en la costa michoacana, que se dedican fundamentalmente a la protección de la tortuga marina de 3 especies que se encuentran en peligro de extinción, que son la golfina, la laúd y la negra. Y estos dos santuarios, uno se encuentra en Mexiquillo, en la costa michoacana, y el otro es un corredor entre Cololola y Maruat. Y más o menos se han de proteger con estas áreas naturales protegidas de carácter federal aproximadamente 70,000 hectáreas. Bien, Jaime, ya se señalaba que nuestro estado ocupa el 5º lugar en biodiversidad en el contexto de la República Mexicana. ¿Qué estrategias utiliza para conservar y proteger la biodiversidad? Bueno, sí, efectivamente, Michoacán está en 5º lugar en biodiversidad, después de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Y el estado dice, bueno, yo también tengo prioridades en biodiversidad que tengo que proteger. Entonces, para ello establece un sistema estatal de áreas naturales protegidas. Actualmente este sistema estatal de áreas naturales protegidas se encuentra integrado por 47 áreas agrupadas en 9 categorías. Y precisamente algunas de las categorías son la zona de protección de flora y fauna. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los Chorros del Varal, ubicados en los municipios de Los Reyes y Peribán, y que es un lugar con alta diversidad florística. Se estima que en el estado existen aproximadamente 5,000 especies diferentes de plantas, y tan solo en los Chorros del Varal, que es una barranca, se encuentran representadas 500 especies. Esto quiere decir que en este lugar se encuentra representado el 10% de la flora del estado. Entonces esto lleva al estado a decretarlo como zona de protección de flora y fauna, y también dejan hacer el comercial en el sentido de que precisamente también en CIDIR se hizo ese estudio florístico como parte de un gran proyecto que desarrolló el Colegio de Michoacán en la cuenca del Tepalcatepec. Aquí cerca tenemos la zona de protección de flora y fauna, que es Aguacaliente. Aguacaliente pues básicamente es un manantial que surte de agua a San José de Gracia. Entonces tenemos una de las categorías, es la zona de protección de flora y fauna. Otra de las categorías son los parques urbanos ecológicos. Aquí precisamente el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez están decretados como parques urbanos ecológicos. Otro parque urbano ecológico lo encontramos aquí en el municipio de Briseñas, en un lugar conocido como La Eucalera o Paso de Hidalgo, y otro parque ecológico más lo encontramos en el municipio de La Piedad, en Taquiscuareo. Yendo de Zamora a La Piedad existía la Curva del Diablo, que le decían antes, ahora ya la modificaron por los accidentes que había, y precisamente ese cerrito de enfrente es el Cerro de Taquiscuareo, que también ha sido decretado como parque urbano ecológico. Hay otros parques urbanos, por ejemplo en Uruapan hay 3, en Morelia, en Zitácuaro, etcétera. Entonces son algunas de las categorías que integran este sistema estatal de áreas naturales protegidas. Muy bien. En este sentido, considerando y sabiendo que el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez fueron decretados áreas naturales protegidas en esta categoría de parque urbano ecológico,
¿Qué es un parque urbano ecológico y cuántos existen en el estado? Sí, o sea, el 25 de enero del año 2007 se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el decreto que declara al Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez como parques urbanos ecológicos. Entonces, un parque urbano ecológico son espacios de uso público ubicados dentro de los centros de población y cuyo objetivo fundamental es precisamente tener un equilibrio entre el área urbana y los elementos naturales. Y aquí lo vemos de manera muy clara, o sea, a mi espaldas está todo lo que es el desarrollo urbano de la ciudad de Jiquilpan, y hacia la parte frente empieza lo que es el Cerro de San Francisco. Entonces, precisamente esa área de transición entre los elementos urbanos y los elementos naturales son los parques, lo que corresponde a los parques urbanos ecológicos. En el estado no hay muchos parques urbanos ecológicos, somos afortunados hasta en ese sentido, son 9 los que existen en el estado, y estos 9 aproximadamente cubren una superficie de 320 hectáreas. En esta categoría como parques urbanos ecológicos, ¿cuáles fueron los argumentos para dar esta declaratoria? Mira, los argumentos más importantes para la declaratoria es, por ejemplo, que estos espacios, tanto el Bosque Cuauhtémoc como el Parque Juárez, son generadores de oxígeno. Incluso se comenta entre la población que el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez son los pulmones de la ciudad de Jiquilpan. Al ser generadores de oxígeno, capturan CO2, dióxido de carbono. Recordemos que ahorita dentro de los problemas ambientales que tenemos está el calentamiento global, el cambio climático. Entonces estos espacios nos están ayudando a mitigar ese efecto a través de la captura de carbono. Son espacios muy importantes en la regulación del clima. ¿Sí? La vegetación permite un amortiguamiento de las condiciones ambientales. Si estamos en un lugar sin vegetación, vamos a encontrar que las mañanas son más frías y las tardes son más calientes. Entonces, en áreas de vegetación permite amortiguar estos cambios drásticos de temperatura que incluso se dan dentro de un mismo día. También juegan un papel muy importante en la regulación del ciclo hidrológico. Yo les comentaba a los muchachos que se imaginaran qué pasaría cuando lloviera si no existieran estos espacios arbolados. ¿Qué le pasaría a Jiquilpan allá abajo? Pues tendríamos problemas de inundaciones. Como todos sabemos, estas áreas también son refugio de flora y fauna. Son espacios muy importantes en el aspecto recreativo y de convivencia de la población de la región, y un aspecto así sumamente relevante es el aspecto histórico. O sea, estas dos áreas, el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez, tienen un gran significado histórico para la población de Jiquilpan, sobre todo por el gran esfuerzo que hizo la gente para reforestar estas áreas. El que nosotros tengamos esto y lo estemos disfrutando y estemos grabando en este momento, se debe fundamentalmente al esfuerzo de toda la población de Jiquilpan con sus autoridades en su momento para reforestar estas áreas. Un esfuerzo incansable que ahora afortunadamente tenemos la oportunidad de disfrutar. Y déjame comentarte, me gustaría comentarte un poco de los aspectos históricos de estas áreas. Aquí nos encontramos en el Bosque Cuauhtémoc, que se conoció como la nueva Alameda de Jiquilpan, pero este esfuerzo se inicia en lo que hoy es el estado de 18 de marzo, como la vieja Alameda. Originalmente la gente ahí empezó a hacer un trabajo muy arduo de reforestación con diversas especies, pero el terreno en el estadio es muy reseco y a la falta de agua la mayor parte de las reforestaciones que hizo la gente no prosperaron. Se comenta que en esta área de la vieja Alameda, hoy estado 18 de marzo, existía un gran salate, un centenario viejo salate, en el cual su sombra era aprovechada por las gentes de Jiquilpan para hacer días de campo, y por el profesor don Hilario de Jesús Fajardo para llevar a sus alumnos y explicarles ahí la importancia que tenía el árbol y el cariño que debería guardársela. La gente continuó haciendo reforestaciones. Las últimas reforestaciones se hicieron entre 1920 y 1930, pero no prosperaron.
Entonces se siguió utilizando como área recreativa y hoy es el estadio 18 de marzo. Y se adquirieron estos terrenos contiguos, estos terrenos se adquirieron 50 hectáreas, sobre 20 hectáreas se hizo el trazo del bosque con su glorieta, sus calzadas, y se empezaron a hacer reforestaciones. Estos laureles que estamos observando aquí en la glorieta, el dato que tenemos es que se plantaron en el año de 1939. Entonces la mayor parte de las especies que aquí se sembraron se trajeron de la Ciudad de México, de los viveros de Coyoacán. Incluso en la glorieta que nos servía para las primeras tomas, se dice que se plantó un ahuehuete que era obtenido de la semilla del ahuehuete de la Noche Triste, que se encuentra en Tacuba, en la Ciudad de México, y que es conocido porque ahí Hernán Cortés lloró su derrota ante Cuitláhuac. Entonces ahí estuvo plantado un ahuehuete que desafortunadamente se secó. Después dicen que se plantó un fresno, una jacaranda, un tabachín, y finalmente ninguno prosperó. Pero todo este espacio ha sido reforestado, te digo nuevamente, con el esfuerzo de toda la gente. La casita de piedra se construyó en el año de 1942 y en 1967 se convierte en biblioteca forestal. ¿Y cuál era la idea? La idea era que si la gente hacía un recorrido por el bosque Cuauhtémoc o el Parque Juárez y tenía dudas sobre alguna especie que existiese aquí, podía ir a la biblioteca a consultar. Ahí me tocó todavía conocer el mobiliario que existía, muy bonito, y todavía parte de los libros que existían en aquel momento. Se habla que incluso había una asociación que se conocía como Amigos del Árbol, que obsequiaban libros a la gente, sobre todo enfocados a que conocieran los árboles y la importancia que tenían. Entonces, esta es parte de la historia de esta área. El Parque Juárez también tiene su historia. O sea, el Parque Juárez, en 1936, el general Lázaro Cárdenas del Río le encarga al responsable de sus asuntos forestales, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido en nuestro país como el apóstol del árbol, por el gran esfuerzo que hizo de reforestación, de que adquiriera terrenos para aumentar el área arbolada de Sujiquilpan. Entonces el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo adquiere los terrenos que ocupan actualmente hoy el Parque Juárez, que está asentado más o menos sobre unas 30 hectáreas. Y nuevamente empieza un esfuerzo de toda la gente, de toda la población en reforestar esas áreas. Ahí se ubica el monumento a Juárez, con una base piramidal que fue diseñada por uno de los arquitectos más importantes de México, el arquitecto Ledoux, y la estatua que fue modelada también por una gente muy importante. Entonces, estos aspectos son importantes y es uno de los aspectos por los cuales se consideraron y tuvo peso en la declaratoria de área natural protegida. Muy bien. Para el cuidado de estas áreas, el CIDIR elaboró un programa de manejo. Jaime, ¿para qué elaborar un programa de manejo? Sí, en aquel entonces el presidente municipal era el señor Juan Manuel Figueroa Ceja, y él nos solicitó que elaboráramos el programa de manejo. El programa de manejo se elabora en primer lugar porque es un mandato. En el decreto que declare área natural protegida al bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez, en su artículo 6º, especifica la obligatoriedad de elaborar un plan de manejo. Entonces, en primer lugar es por mandato, y en segundo lugar porque es un documento el cual va a guiar las acciones para la conservación de este espacio. O sea, a través del plan de manejo se especifican cuáles son las acciones que están permitidas y cuáles son las acciones que no están permitidas, de tal manera que nosotros
podamos conservar este espacio y que sigamos disfrutando de él, las generaciones presentes, y que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de él. En nuestro país, la mayor parte de las áreas naturales protegidas tienen elaborada su plan de manejo. Déjame decirte que este plan de manejo se elaboró y fue autorizado y aceptado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán. En este sentido, ¿cuál fue la metodología empleada para elaborar este programa de manejo? La metodología empleada para elaborar este programa de manejo se basó fundamentalmente en los términos de referencia que establece la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. En este trabajo participamos aproximadamente 10 personas, 10 investigadores del centro que manejaban diferentes aspectos. Por ejemplo, participó el geólogo, el biólogo especialista en botánica, los ingenieros agrónomos, el ingeniero arquitecto, 2 maestras en psicología, un antropólogo. O sea, elaborar un plan de manejo obliga a la participación interdisciplinaria. Entonces fue además de un documento de mucha utilidad, un ejercicio muy interesante que se realizó ahí en el centro. ¿Cuál es la metodología? Lo primero que tenemos que hacer es tener una radiografía de cuál es la situación actual de estas áreas. Entonces se hizo una caracterización del Bosque Cuauhtémoc y del Parque Juárez en sus aspectos físicos, biológicos, económicos, demográficos, históricos, así como el contexto legal y administrativo. Entonces se hizo esta caracterización. Por ejemplo, la caracterización física, lo primero que se hizo fue un levantamiento topográfico, tanto del bosque como del parque, con el objeto de delimitar bien el área y establecer las poligonales. Se hizo toda la descripción de ubicación, se trabajaron con los aspectos de descripción de suelos, la descripción geológica, la del clima, la hidrológica de aguas subterráneas, la hidrológica de aguas superficiales. En el aspecto biológico se trabajó todo lo de vegetación, se hizo todo el inventario florístico, se hizo también el inventario faunístico. Aquí déjame comentar que nosotros no tenemos en el CIDIR Michoacán gente que trabaje lo de fauna, pero nuestro centro hermano, el CIDIR Durango, sí hay gente que trabaja lo de fauna. Entonces los invitamos a que participaran en el proyecto y aceptaron, y la parte de fauna fue elaborada por el CIDIR Unidad Durango. Se hicieron todos los aspectos históricos, parte de los cuales acabo de comentar hace un momento, todo el aspecto demográfico, económico, social. Entonces, así como el contexto legal de las áreas y el administrativo. Entonces, una vez que teníamos esa caracterización, nosotros como investigadores teníamos una visión también de cuál era la problemática, pero cuando tú vas a elaborar un documento de esta naturaleza, es requisito indispensable la participación de los actores que están participando en estas áreas naturales protegidas. Entonces se elaboró un diagnóstico participativo a través de la elaboración de 2 talleres en los cuales participaron diferentes actores de la sociedad. Entonces ellos nos dieron a conocer desde su punto de vista cuál era la problemática de estas áreas y qué alternativas eran las que ellos visualizaban. Entonces, integrando este aspecto de la visión desde el punto de vista académico con el de la sociedad en general, integramos la parte del diagnóstico y la parte de propuestas. Esas propuestas se transformaron en programas operativos, en programas, en componentes del manejo, del plan de manejo. Este plan de manejo también tiene una parte importante que es el reglamento. También para el reglamento se elaboraron talleres para que la gente estuviera consciente de qué es lo que podíamos hacer, qué no se podía hacer en estas 2 áreas. Y finalmente se hace un trabajo de zonificación. Se establecen zonas de protección, zonas recreativas, zonas de amortiguamiento, zonas prioritarias a reforestación. A grandes rasgos esta fue la metodología, y como mencionaba hace un momento, una vez concluido todo el documento con su cartografía, a través del presidente municipal se sometió a consideración de SUMA, y SUMA nos entregó un documento en el cual nos
señalaba que el plan de manejo había sido autorizado para su implementación. Entonces, a grandes rasgos fue la metodología que utilizamos. Muy bien. En relación a los resultados obtenidos en la caracterización, Jaime, ¿qué nos pudieras comentar? Mira, hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la caracterización, el aspecto de vegetación. El aspecto de vegetación, de acuerdo a los elementos florísticos que tenemos, tanto en el Bosque Cuauhtémoc como en el Parque Juárez, el tipo de vegetación corresponde a un matorral subtropical caducifolio. O sea, caducifolio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hacia el Parque Juárez, vemos que la vegetación durante la época seca del año pierde las hojas y nos da la impresión de que está seco. Ese es un tipo de vegetación que se presenta prácticamente en toda la cuenca propia de lo que es el lago de Chapala y es muy rico en su diversidad florística. Entonces, del estudio botánico que se hizo aquí en el bosque y en el parque se encontraron 166 especies de plantas que se agruparon en 58 familias. De estas 166, 15 son especies exóticas, o sea que no son de la región. Tenemos, por ejemplo, el caso aquí en la glorieta de los laureles de la India, que no son de México, son de la parte de Asia. Tenemos jacarandas, que son sudamericanas, tenemos eucaliptos, casuarinas, que son australianas. Entonces son especies que la gente en su momento reforestó con ellas, porque también era lo que se encontraba disponible en aquellos años de 1940, que es cuando se hicieron la mayor parte de estas reforestaciones. Entonces, y la mayor parte de las plantas que encontramos aquí, aproximadamente unas 90, tienen algún uso, ya sea desde el punto de vista alimenticio, medicinal, etcétera, ¿sí? Entonces, yo te diría que es de los aspectos más relevantes. En fauna también encontraron cosas muy interesantes, especies que no estaban descritas hasta esta zona. Entonces se dieron cuenta que su distribución era más amplia que la que se tenía contemplada. Pero a grandes rasgos es lo que yo te podría comentar de lo que me pareció más relevante. A lo mejor por mi formación te comento eso, ¿sí? En relación a los talleres realizados, ¿cuál fue la principal problemática detectada? Mira, en los talleres cuando trabajamos la parte de diagnóstico lo dividimos en el aspecto ambiental, social y económico. En el aspecto ambiental, el problema más importante en aquel entonces, y creo que todavía aún sigue vigente, es la gran cantidad de arbolado muerto que existe. Hay una gran cantidad de arbolado muerto. Cuando nosotros hicimos el trabajo, también hicimos un inventario del arbolado muerto y había poco más de 200 árboles muertos en pie. Entonces la mayor parte de ellos eucaliptos. El eucalipto, pues todos conocemos que es un árbol muy grande, incluso en Australia, de donde es originario, se le conoce como grande, o sea, gigante, y sus raíces son muy superficiales. Entonces cuando está seco y se moja la madera y hay viento, estos árboles caen fácilmente. Cuando nosotros vemos en la televisión que un árbol se cayó en Guadalajara o en la Ciudad de México, seguramente son eucaliptos. Entonces, un aspecto importante era eso, de que había mucho arbolado muerto. Entonces, si estamos en un área recreativa, pues obviamente representa un riesgo para la integridad física de la gente que realiza alguna actividad aquí en el bosque y en el parque. Entonces, ese es un aspecto importante en el ambiental. Otro aspecto importante es la gran cantidad de arbustos de jacaranda que hay. O sea, ahí el estar tan juntos, esa cantidad de arbustos de jacaranda, hay un proceso de competencia y no permite que la jacaranda desarrolle bien. Entonces, ese era otro aspecto importante. Mucha gente, sobre todo al Parque Juárez, va a juntar tierra para irla a vender. Entonces hay extracción de suelo, mucha gente va a cortar madera para hacer fogatas, todo eso, y eran de los problemas ambientales más importantes que se daban en ese momento. En el aspecto social tenemos un problema fuerte de invasión de las áreas.
de las áreas tanto del Bosque Cuauhtémoc y del Parque Juárez. Entonces este problema de invasión pues sigue incrementándose día con día, fue otro de los problemas que se detectaron. Y en el aspecto económico, pues que no hay un proyecto que canalice recursos directamente al mantenimiento de lo que es el Bosque Cuauhtémoc y del Parque Juárez, y que incluso se hace una propuesta de cómo podría convertirse en autofinanciable esto, para que esos recursos que se generan aquí mismo sean invertidos en la conservación de estas dos áreas. Muy bien. En relación, ¿me podrías comentar, Jaime, en relación a los principales componentes del manejo y ejemplificar con algunos de ellos? Mira, de lo que nosotros obtuvimos, se definieron grandes componentes de manejo. Uno, por ejemplo, es el de protección, el cual incluía aspectos de vigilancia, aspectos de inspección, así como toda una estrategia para poder combatir algunos incendios forestales u otras contingencias que se llegaran a presentar. Es necesario hacer una reforestación. Nosotros hicimos estas áreas, hicimos una priorización de reforestación en base a la densidad de arbolado que se presentaba. Entonces están perfectamente ubicadas las áreas prioritarias a reforestar y también se recomiendan las especies. Aquí en la parte de la entrada se hizo una reforestación con fresnos, que es una de las especies que nosotros recomendamos que se pueden manejar aquí siempre y cuando pues exista agua disponible, ¿no? Entonces el otro componente de manejo importante es el de la educación ambiental. Uno de los problemas sociales que se detectaron es que hay una desvalorización por parte de la gente hacia estas áreas. Entonces eso lo tenemos que trabajar a través de programas de educación ambiental, a través de dar a conocer a los diferentes sectores de la población la importancia que tienen estas áreas, lo que tiene aquí la gente de Jiquilpan. Y desde luego un componente que abarca aspectos administrativos y aspectos financieros. El que tengamos un área natural protegida, declarada en esta categoría, nos permite tener el sustento técnico para hacer gestiones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Déjame decirte, por ejemplo, que una vez que nosotros entregamos el programa de manejo, un aspecto prioritario era tratar de resolver lo de las invasiones. Entonces se hicieron gestiones ante el gobierno del estado para el cercado perimetral en base al plan de manejo. Y este cercado perimetral fue autorizado en diferentes tramos por 2 años consecutivos. Parte del empedrado de la entrada se logró también gracias a lo que es el programa de manejo. La restauración de la casita de piedra recientemente, continuar con otras partes del cercado perimetral, se elaboró gracias al programa de manejo. Y ahorita pues hay una gran oportunidad de que estas áreas naturales protegidas contribuyan al impacto climático que tenemos, y hay programas especiales para apoyar acciones para resolver el cambio climático en áreas naturales protegidas. O sea, es un documento que definitivamente tiene que ser utilizado como elemento de gestión para los recursos naturales y en beneficio de estas dos áreas, ¿no? Y yo quisiera hacer un comentario antes de terminar, de que precisamente esa es la función del CIDIR. El CIDIR se le está encomendando un plan de manejo y está generando un documento técnico. Cuando el CIDIR estudia la problemática, genera propuestas técnicas, pero esas propuestas técnicas nosotros las entregamos a las autoridades municipales, federales, estatales, a la sociedad en general, para que las hagan suyas y se gestionen con un fundamento técnico. Desde luego nosotros apoyamos en la gestión y apoyamos en la implementación de las propuestas, pero ahí está la función de nuestro centro de investigación, el generar opciones técnicas para resolver problemática de la región. Entonces, ese es un aspecto muy importante, ¿no? Claro que sí. ¿Hay algo más que quieras comentar a manera de conclusión, Jaime? Mira, este programa de manejo, de acuerdo a la ley vigente, tuvo una vigencia de 5 años. Nosotros, el área se declara en el año 2005, a nosotros nos encargan el programa de manejo en el 2006,
y lo entregamos en el 2007, precisamente el 25 de enero, fecha en que las áreas cumplían 2 años de ser decretadas, y este tiene una vigencia de 5 años. Entonces esta vigencia ya se venció, entonces por lo cual es muy importante actualizarlo. Claro. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado con la problemática? ¿Cómo lo podemos conservar? ¿Qué nuevas estrategias hay? O sea, hay necesidad de actualizarlo, pero sin embargo creo que ha faltado un poco de sensibilidad para entender este aspecto. Sí. Entonces, es necesario actualizarlo, y ojalá que nuestras autoridades a nivel municipal, a nivel estatal, tengan esa sensibilización para poder actualizar este programa de manejo. Y este programa de manejo, al final de cuentas, está coadyuvando a que el aspecto de protección, de uso, de conservación, pues queden todos integrados. Claro. Y en la implementación de estas acciones, pues es indispensable la participación de los 3 sectores del gobierno, el federal, el estatal, el municipal, de la sociedad en general, de las instituciones académicas, de las organizaciones no gubernamentales. Pues es un esfuerzo en el cual tenemos que participar todos. Claro. Y la ventaja es que ya tenemos un documento sobre el cual podemos trabajar. Claro. Esto es lo que yo quisiera comentar. Pues muchísimas gracias, Jaime, por tu participación en este programa. Un verdadero gusto que estés aquí. No, pues muchas gracias a ustedes. Ahí me da mucho gusto que nuestro programa, para difundir todas las acciones, todos los esfuerzos que hacemos, continúe. Está en muy buenas manos. Ay, muchas gracias. Yo felicito realmente a mis compañeros que están trabajando en esto, porque cuando uno, ahora me tocó estar del otro lado, exactamente lo que iba a decir. Sigue uno admirando y respetando el esfuerzo que hacen. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, mil gracias. Y bueno, finalmente, si tiene usted algún comentario o sugerencia, por favor, comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.civilmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncivilmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIVIP. Gracias a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.